Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz.
Padre Celestial, bendito sea tu santo nombre en este día. Te damos toda la gloria y la honra que tú mereces, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la presencia, la comunión, la dirección del Espíritu Santo, pido, Señor, que extienda tu mano poderosa sobre toda la iglesia que se reúne en las casas aquí en Colombia y en otras naciones, en vivo y en directo, o en su defecto, en diferido, que hagas prodigios, milagros, maravillas, ya que tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros antes que pidamos. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Coloco esta conferencia que me has dado, esta palabra de poder para tu iglesia en tus manos, y te pido, bendito Espíritu Santo, que me guíes, me ayudes, me recuerdes, pongas en mi boca lo que tu voluntad está para tu iglesia CRI y para los hermanos que de otras congregaciones se congregan, nos visitan, sean edificados, exhortados y consolados para que sigan desarrollando su ministerio en el lugar donde Dios los colocó. Te doy muchísimas gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dijo una persona de la iglesia: pastor, hay una niña familiar mía que le dijo a un adulto, no sé si fue a la mamá, a la abuelita, a la tía, no sé, pero le dijo: ay, ¿hasta cuándo las noticias van a seguir hablando de ese señor que se murió? Refiriéndose al Santo Papa. Debo aclarar para las personas que se consideran católicas que cuando hablamos sobre el catolicismo romano, lo hacemos con mucho respeto, por favor. No malentiendan. Esto no es nada personal. Cuando vamos a la palabra del Señor, el Señor dice lo que quiere decir, dijo lo que quiso decir y sigue diciendo lo que Él quiera decir, gústele a quien le guste. Esto no es nada personal en el sentido de lo humano. Entonces, cuando una persona va a la universidad a tomar clases porque quiere ser médico, no se va a poner a pelear con el profesor porque le enseña algo que él pensó que era diferente y el profesor, doctor científico de la salud, le quiere decir: pero por favor, mire, la lógica de la ciencia es esta, anatómicamente hablando. Y el estudiante furioso con el profesor, porque es que él no piensa así, él piensa que las cosas son diferentes, y el profesor le dice: mire, no lo tome a manera personal, estudiemos, yo soy el maestro, vamos a la ciencia, vamos a los libros, por favor, alumno. Y este alumno está en el primer semestre de medicina porque quiere ser médico y ya está contradiciendo al maestro. Eso sucede. Cuando hablamos de teología, cada quien quiere defender su religión sin importar qué dice la Biblia, y en el peor de los casos van a la Biblia y la tuercen, la tergiversan, hacen una incorrecta hermenéutica, entendiéndose que hermenéutica es la ciencia con la que yo interpreto correctamente un texto. Hay que hacer una excelente hermenéutica para dejar que la Biblia, en este caso, hermenéutica bíblica, porque la hermenéutica se aplica a cualquier parte en la literatura, pero hermenéutica bíblica es que yo voy a aplicar las leyes de la hermenéutica para que la Biblia, o mejor dicho, para que yo pueda entender qué quiso decir quien la escribió, quien la inspiró, quien la copió, como tú quieras decir, qué quiso decir el autor a ellos y a través de la historia, qué quiere decirle a todo mundo y qué quiere decirme ese autor a mí. Entonces se necesita estudiar con mucha sinceridad, con mucha humildad, con mucha inteligencia. Todos somos inteligentes. Dios nos puso aquí la mente, en la razón, para que analicemos, razonemos con objetividad. Porque si no haces eso, terminas siguiendo una secta y adorando a los líderes de la secta.
Entonces, por favor, hermanos, presten mucha atención, sean humildes, y los católicos que me escuchan, por favor, Biblia en mano, y también les voy a dar ideas para que vayan a la historia, indaguen la historia, porque la católica romana, según la Biblia, es una secta pseudo cristiana, por supuesto. Muy bien, bienvenidos todos a estudiar la palabra del Señor. Vicario de Cristo. Está muy famoso el Papa Francisco porque murió, pero también fue muy famoso por todo lo que dijo e hizo. Millones de personas hoy lo aplauden. No solamente más de 1.000 millones de personas que se consideran católicas romanas, sino que el mundo tiene más de 8.000 millones de habitantes, del cual solamente 1 millón, algo muy pequeño, son católicos romanos, pero aparte de más de 1 millón de católicos en el mundo, de 1.000 millones de católicos en el mundo, alguna parte de los 8.000 millones en el mundo aplauden. Aunque no comparten muchas cosas con el Papa, lo aplauden por una razón u otra, y aunque también comparten otras, por una razón u otra lo aplauden. Pero ¿qué debe saber la Iglesia del Señor respecto a estos temas de relevancia? Como la muerte de el máximo líder de la Iglesia, no la Iglesia de Cristo, el máximo líder de la religión católica romana, que es diferente. Para ellos es el máximo líder. Vicario de Cristo es título tradicional del Papa, que significa que el Papa es el representante o sustituto de Jesús en la tierra. Este título refleja la primacía y autoridad suprema que tiene el Papa sobre la Iglesia, entre comillas, repito, sobre la Iglesia católica romana, no sobre la Iglesia de Cristo. Debe entenderse que iglesia es un término que significa asamblea, o sea, iglesia es un grupo de personas reunidas. Interesante, por eso uno debe aclarar la Iglesia de Jesucristo. Bueno que tengamos muy en cuenta esos términos, esos significados de las palabras, porque iglesia, hoy encontramos la iglesia de Satanás, literal, la iglesia de X, Y o Z. Entonces, la palabra iglesia como tal es algo general, grupo de personas, asamblea, etcétera. Pero en la Iglesia de Cristo, ¿quién sería el vicario de Cristo en la tierra? La Iglesia y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la Iglesia son el representante de Cristo en la tierra. Pero ¿cuál es la Iglesia? La Iglesia no tiene nada que ver con paredes, con nada físico. Nada tiene que ver con, por ejemplo, Roma y su Vaticano. No tiene nada que ver con esa hermosa estructura arquitectónica, porque es hermoso desde el punto de vista arquitectónico. Hermosos los ornamentos que usan. El tipo de música que hace unos siglos alguien quiso que se cantara de esa manera, y todo eso forma un embrujo. Llama la atención, gusta. Todo lo que forma ese rito católico romano llama muchísimo la atención, sus jerarquías, sus maneras de hacer las cosas, su misticismo, todo eso llama la atención, es embrujador, gusta, aparente orden. Y cualquiera dijera, esa es la Iglesia de Cristo, y resulta que la Iglesia de Cristo no tiene nada que ver con Roma, ni con el Vaticano, ni con el Papa, ni con la doctrina que enseñan, y no tiene nada que ver con hermosos templos de ninguna manera. Les dejo como tarea, buscan lo que dijo Pedro, a quien ellos dicen que fue el primer papa, la mentira más grande de la Iglesia Católica, para luego inventarse la sucesión papal. Pero Pedro dijo así, él no dijo, yo soy la piedra sobre la cual se edifica la Iglesia, como la Iglesia Católica mal enseña. No, Pedro dijo ustedes también como piedras vivas, siendo Cristo la piedra angular. Interesante, Pedro dijo que Cristo era la piedra, pero la católica le enseñan es que Pedro fue esa piedra
porque Cristo le había dicho, tú eres Pedro, roca, sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia católica dice, si ve, nuestro papa, el primero, y de ahí empezó una cantidad de mentiras. Ni fue papa, ni la iglesia de Cristo fue edificada sobre Pedro, no señor, porque Pedro dice, él mismo lo dice, allá finalizando el Nuevo Testamento, que Cristo es la piedra sobre la cual la iglesia es edificada, y tanto él, Pedro, dice, nosotros, ustedes y yo, como piedras vivas, seamos edificados sobre la principal piedra que es Jesucristo. Entonces, dice en el cual se va armando un templo. Dice también el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Dice que la iglesia somos personas que Dios nos ve como piedras con las cuales Dios está edificando un templo santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. La verdadera iglesia, ¿cuál es? Las personas entregadas a Cristo, y es una iglesia espiritual. Nada que ver con templos, y menos en Roma, cuando el cristianismo se originó, realmente fue en Jerusalén. Allá en Israel, literalmente en Jerusalén. Allá es donde debería estar la sede, si es que Dios quisiera tener una sede física que gobernara la religión sobre el mundo, lo cual Dios no está de acuerdo con eso. Interesante. Mis amados, amor incoherente es el título de la conferencia teológica que el Señor nos da hoy, pero vamos a tener mucha atención. Vamos a estar muy concentrados en la información que el Señor nos va a dar, histórica, teológica, geográfica, etcétera. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces queda claro que el Papa no es ningún vicario de Cristo en la tierra, que el Señor no tiene a ningún gobernante humano sobre su iglesia. El que gobierna la iglesia de Cristo es el Espíritu Santo, el que dice qué se hace, qué no se hace, y todo el control. Eso lo encuentras en la Biblia. Y la representante de la iglesia es la esposa de Cristo. Él le llama esposa a todo cristiano, hombre o mujer, que se convierte a él. Dios dice Dios Padre dice, esta es la iglesia de mi Hijo Jesucristo. Nos llama novia. También se puede decir esposa. Somos la esposa de Cristo y somos la representante, somos la sal de la tierra. Ojo, Jesús dijo, su iglesia, o sea, los cristianos, somos la sal de la tierra. Sal. Interesante. Da sabor, purifica, etcétera, etcétera. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser echada a la basura. Y se refería a la iglesia. Interesante, el Señor no tiene ningún líder sobre la iglesia humano, no señor. Todos los cristianos verdaderos somos la iglesia de Cristo y somos la representante de nuestro amado en la tierra, embajadores de Cristo. No hay un líder sobre toda la iglesia humano. Dios siempre romperá ese tipo de orden, de formación humana, de un poder para dominar la iglesia. Dios siempre lo destruye. No destruyó Roma, lo dejó que hiciera lo que quisiera, porque ellos asesinaron a muchas personas. Entre los mismos papas se asesinaban, se nombraban, se unieron con la política. Uy, no, qué cosa tan horrorosamente diabólica. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, yo dejo que se entreguen a su desenfreno, que hagan lo que quieran. Y ellos formaron su imperio a través de siglos. Desde el siglo IV después de Cristo, o sea, la iglesia verdadera ya llevaba caminando 300 años. Ya entra el siglo IV y ahí empezará a formarse la católica romana. O sea, la verdadera iglesia del Señor ya llevaba 300 años fundando iglesias y se reunían en casas en todo el mundo. Aprendamos y tengamos muy en cuenta toda esta información que nos está dando el Señor históricamente sobre la verdadera iglesia del Señor. Vas a la historia, lee y compruébalo. Ahora, sigo para que comprendamos. Ya quedó claro que entonces el Señor no tiene vicarios acá o un vicario, no. Todos somos representantes. Pero no somos sustitutos del Señor. Cuidado con eso. Eso podíamos profundizarlo en nuevas conferencias. Antes de continuar, porque apenas estoy iniciando realmente la conferencia,
quiero que entren aquí al canal. Hay una parte que hablo de escuela de teología. Hay muchas conferencias que no he colocado en el canal por tiempo y porque quiero que estudien paso a paso. Y van a tener en cuenta que en escuela de teología hay una parte que enseñó sectas. Y voy a estar hablando tanto las pseudocristianas como las que no son cristianas. En su momento hablaré del Islam, del judaísmo, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de sectas que hay en el mundo y religiones. Pero ahí vas a encontrar la católica romana como secta. Creo que tendré como unas 16 conferencias sobre la católica romana. Y católico que me estás viendo y escuchando, vuelvo al tema, no es nada personal, estudia. Dios te dio inteligencia, ojos, decisión propia, voluntad. ¿Quién te impide ir a estudiar? A veces nos da es miedo darnos cuenta que estamos engañados. Y el orgullo está primero. Bajemos el orgullo, seamos humildes, vamos a la Biblia, vamos a la historia, hagamos un estudio teológico real y sacas conclusiones. Si estás en una secta o personas como yo, no soy el único que dice eso. Estamos equivocados. Entonces, entras al canal, ahí encuentras, porque hoy no tengo tiempo de enseñar muchísimas mentiras, doctrinas enseñadas por la Iglesia Católica Romana, una de ellas sobre el Papa. Entonces ahí vas a aprender historia de los papas, vas a entender historia de la Iglesia, cómo se fundó, cómo se montó sobre una mentira, sobre más mentiras y 10,000 mentiras, y te asombrarás cuando cojas tu Biblia y compares cómo te engañó una secta. Tú eres un engañado, ingenuo. Los malos son ellos que tienen que darle cuenta a Dios por ser falsos pastores, como engañaron. Y hoy vamos a ver un poquito, gracias a que esto está muy popularizada, la noticia de la muerte del Papa Francisco. Paréntesis. Vas a encontrar por internet la barbaridad, la cantidad de barbaridades dichas por, entre comillas, pastores cristianos. Cuidado, que no son teólogos y están diciendo que viene el Papa Negro y está profetizado que el Papa Negro es una manifestación del final del mundo, etc. A ver, si nos vamos a estudiar profecías de Nostradamus y un poco de profetas, etc., por favor, basémonos en las profecías bíblicas. Y ya. Dios no reveló todo lo que va a pasar, nos reveló lo que quiso revelar. Ahora, mucha atención porque tal vez, yo no estoy profetizando, ni me interesa hacerlo. La profecía real está en la Biblia, que lo dice el apóstol Pedro. La profecía real, la profecía segura es la que ya Dios dijo. Y dejamos de estudiar la profecía que Dios dijo por querer saber lo que Dios no dijo. Y ahí caemos en las sectas, en las falsas religiones y todo lo que tú quieras. Pero por si acaso les quiero dar un paréntesis aquí, un adelanto pequeño. ¿Saben por qué nombraron al Papa Francisco como Papa? Estrategia para seguir engañando a millones de personas. Y analizaron cuál es la población más católica en ese momento en el mundo. Los latinos. Ya Europa, cuando tú estudias sobre eclesiología y crecimiento de la iglesia y de las religiones cristianas, entre esas al catolicismo lo encajan como religión cristiana, pero no lo es, según la Biblia. Dicen que Europa ya es mínimo el porcentaje que cree en la católica romana. Se disparó ahorita el crecimiento en África y hay 3 cardenales negros. Pero hace unos años, 12 años atrás, porque 12 años duró el pontificado del Papa Francisco, nombraron al latino porque los latinos todavía somos muy ignorantes y adoramos al divino niño y a la Virgen del tal y tal. Nombremos a México, la idolatría a María, el marianismo en México. En Colombia, en Venezuela, mejor dicho, los latinos somos bien ignorantes, no leemos. Entonces, como estrategia, nombran un papa latino y resurgió la adoración a la Iglesia Católica y a sus doctrinas, pero ahora, de pronto nombren un negro, un afro.
De pronto, entonces cuando lo nombren, sí lo nombran porque no estoy diciendo que sí va a ser, no señores. Es que por ahí hay profetas diciendo que el último papa será un papa negro, etcétera. Tal vez, pero Dios no dice nada de eso, Dios no ha dicho nada. Pero si llegan a nombrar un papa negro, quedó claro que yo no estaba profetizando, quedó claro que seguramente esa profecía se cumplió, pero cuidado con estar temblando del miedo que el mundo se va a acabar y un poco de cosas no, porque sí se va a acabar y van a pasar cosas terribles, sí, pero los cristianos no estamos temblando de eso, estamos caminando hacia el cielo y el mundo que se enloquezca y empiece a temblar por lo que puede venir. Pero si nombran un papa negro, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que es una estrategia porque en África se disparó el catolicismo, la cantidad de misioneros que el Papa envió a África, y hay mucha ignorancia teológica en África y hay mucha necesidad y eso aprovechan las sectas para coger adeptos. Entonces no sería raro que nombren a un Papa negro. Interesante este punto. Puntos suspensivos. Bueno, mis amados, vicario de Cristo, pero el tema de hoy, ¿cómo lo llamé? Amor incoherente. He aprendido que no hay que hablar de lo que no se sabe. Mi especialidad, teología. Cuando quiero tocar otros temas, como todo conferencista lo hace, pastor, líder de una iglesia, debe indagar bien, no ahí se ponga a hablar lo que no sabe y quede por ignorante. Uno no debe ponerse a hablar lo que no sabe. Me tocó estudiar 14 horas escuchando las famosas encíclicas de Papa Francisco. Fueron 4 en su pontificado de 12 años, que fue lo que duró hasta que murió. Esas 4 encíclicas, por ejemplo, Lumen Fidei, que significa la luz de la fe, fue dada para el 2023. 2 horas, literal, duras, leyendo rápido, sin parar, 2 horas. Esa encíclica, carta papal, que habla sobre la luz de la fe, según la teología católica. La escuché toda para analizar. ¿Por qué escuché todo esto? Porque hoy está el Papa con gran aplausos, tan bonito, tan humilde. El Papa mismo cocinaba su comida en su cuartico. Él no vestía atuendos finos. Él ayudaba mucho a los pobres. Las virtudes que tenía el Papa Francisco son para aplaudir. Sí, señor, es verdad. Pero recuerde que esta conferencia se llama Amor Incoherente y lo voy a demostrar y te vas a ir de para atrás cuando hablemos de la Biblia. Pero este Papa con tanta amor y tanta luz para más de 1.000 millones de católicos en el mundo, y de pronto alcanzó a iluminar a los otros 7.000 millones que quedan en el mundo, que están en cualquier religión y sin religión y ateos y todo lo que tú quieras. Hoy vamos a ver si era un vicario de Cristo, si en verdad tenía amor, si en verdad es lo que hoy el mundo llora la muerte de él, y por ello se llevarían, sobre todo los católicos, un pedacito de su cuerpo para meterlo en una cajita y adorarlo en su propia casa. Lo harían. Mi amado y mi amada, Lumen Fidei, que significa la luz del mundo, 2 horas de conferencia sobre la fe católica y se van de para atrás. Usó muy poco la palabra de Dios, algunos textos muy bien usados de acuerdo a lo que le convenía, otros los torció de acuerdo a lo que le conviene con su doctrina católica y mucho bla, 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 cosas buenas, muy elocuentes, muy culto era el Papa en política, en economía, en toda la situación de problemática del mundo, en la política, en la economía, en las relaciones internacionales, etcétera, amigo de los grandes, mejor dicho, lo que tú quieras, se le aplaude. Pero, a ver, ¿no era vicario de Cristo en la tierra? O sea, uno de los problemas que tienen los siervos de Dios es hacer lo que Dios no le mandó a hacer. Dios no mandó a un siervo de él, llámese pastor, ahora le llaman apóstoles, profetas, le llaman de todo, lo cual yo no estoy nada de acuerdo con eso. Sencillamente, pastor, no está para arreglar la economía, no está para arreglar la política, él está para dar el mensaje de Dios que lleve el alma al cielo. Y hay pastores, profetas, como lo quieran llamar, incluido el Papa,
Habló más de política, de amor, de abrazos, de inclusión, como lo voy a ver más adelante, etcétera, 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 y tan lindo, pero no habló palabra de vida eterna. Solo enseñó a que fueran más idólatras, como lo vamos a ver y lo vamos a escuchar. Interesante, y también para cualquier pastor cristiano, que se meten en la política, que se meten a hablar de lo que ni saben, al menos que hubieran estudiado y son politólogos, etcétera, etcétera, estudiaron ciencias políticas y quiere ser presidente, quiere ser no sé qué curul en el gobierno, está bien, pero entonces no es ningún pastor. El que se dice ser pastor, su especialidad es enseñarle a los que quieren buscar de Dios y a los que son de Dios el camino al cielo. Punto. Pero el Papa, si tú escuchas las 4 encíclicas, que la verdad ni te aconsejo, si tienes tiempo hazlo, pero si dejas de leer la Biblia, estudiar buena teología, por escuchar al Papa solo por culturizarte, error. Pero si te queda el tiempo, yo por ser pastor, mi tarea es enseñar, a mí se me paga, a mí Dios me paga, yo vivo del Evangelio, entonces yo tengo que leer muchísimos libros para poder orientarte y enseñar la palabra del Señor de acuerdo contextualizándola con el siglo XXI en el que estamos viviendo. Amén, mis preciosos. 14 horas de lectura me llevaron, porque eso dura la primera conferencia, 2 horas, la segunda de él duró 4 horas, 42 minutos, la tercera duró 5 horas, 17 minutos y la otra duró 2 horas, 45, más o menos 14, 15, 16 horas casi aproximadamente. Y si la lees muy bien y la estudias, duras por lo menos 30 horas. Solo leyendo las cartas encíclicas papales de Francisco durante 12 años, que fueron 4. Ahora, sigamos adelante. La otra carta, que fue Laudato Si, que significa alabado seas, en el 2015, duró más de 4 horas, 5 horas aproximadamente, habló de la necesidad de cuidar la casa. ¿De qué habló él? Mire, qué conferencia. ¡Wow! ¡Qué hombre tan culto! Esto nombra filósofos, escritores de la antigüedad, espectacular. Y habla de la creación de Dios y habla de que hay que cuidar el planeta Tierra, que es nuestra casa. Por eso lo tituló Cuidar nuestra casa, etcétera, etcétera. La necesidad de cuidar el planeta. Y habló de la ciencia, de la tecnología, de cómo el planeta se está calentando, del hambre que vendrá en la Tierra, del hambre que está pasando. Eso fue magistral. Y usa textos bíblicos de vez en cuando, claro. Pero les quiero contar algo. La moral, los ritos muy buenos, el ayudar a los demás, el ser muy lindo, no lleva al cielo a nadie. A nadie lleva al cielo. Y esa es una de las características de una secta. Mira el budismo. Muchas personas del occidente se han vuelto a las religiones del oriente, entre esas, vamos a la parte asiática y demás, y el budismo, el karma, por ejemplo. Entonces yo soy muy bueno porque es que luego el karma me coge y me da duro. Y son muy buenos. Ahora cuando hablamos de la meditación, con los Hare Krishna y demás, meditación, buscando el nirvana, etcétera, y la persona psicológicamente empieza a sentirse muy buena. No roba, no mata, ama a los demás, ni siquiera como carne de animal porque yo no soy un asesino, no matan un mosco. Eso los lleva a una dimensión y lo confunden con espiritualidad y con salvación. Eso no lleva al cielo a nadie. Y el Papa, con sus magistrales cartas, conferencias, encíclicas, habla maravillas, porque no habla cosas que no son. Hay que cuidar la tierra, eso es verdad. Hay que cuidar la naturaleza, esta casa que Dios nos dio, sí, hay que cuidarla, pero ¿qué de la salvación? Entonces tengan cuidado, porque por eso una persona va a una misa o escucha al Papa ahorita que está tan de moda y dice, pero es que es lindo, es que es hermoso, ay, tan humilde, mira la vida austera en la que vivió. El hombre no se enriqueció ni nada, ni sueldo tenía el Papa, bueno, aunque tenía todo, pero realmente era humilde. Yo vi muchas entrevistas del Papa y muy, se me fue la palabra, se la pasa chanceando con todo el mundo, muy jocoso, y chanceaba muchísimo. Tenía esa peculiaridad de un latino, por cierto.
Interesante. Y aunque argentino, él mismo lo decía, pero era humilde. Sí, lleno de virtudes, pero más adelante en la conferencia hoy teológica, te asombrarás que las mismas virtudes las tiene Satanás. Interesante, ¿ah? Al cielo no te lleva lo que comes, tantas moralidades, etcétera. No, aunque hay que cuidar el cuerpo, aunque hay que hacer buenas obras, hay que ayudar a los demás y amarlos, sí, 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 hay que cuidar el planeta, sí, hay que ser la mejor persona que se pueda, sí, sí, sí. Pero una persona con todas esas virtudes se puede ir al mismo infierno porque cometió un error. Nunca entregó su vida a Cristo para que sus pecados le fueran perdonados, cometió el peor error, se volvió un gran personaje, se volvió una persona muy cuidadosa de su cuerpo, muy atlético, muy alimentado bien, muy intelectual, financieramente muy buen administrador, conquistó el mundo. Pero dijo Jesús, ¿de qué sirve si pierdes tu alma? Entonces las conferencias papales no cambian la comunión de nadie con Dios, lo sumerge en una religión. Escuche esta, Fratelli Tutti o Fratelli Tutti, que significa hermanos todos, en el 2020, unidad y diálogo en un mundo en crisis. ¡Ah, magistral! Esa duró 5 horas 17 minutos. ¿De qué habla? Dialoguemos, abracémonos, perdonémonos, pensemos en la obra social, ayudemos al pobre, todo. Lindo también, hermoso. Créeme que magistral, yo aplaudí esas conferencias, pero no llevan al cielo a nadie. Lo veremos más adelante. Dilexit nos o dilexinos, que significa Él nos amó, fue para el 2024. Presta mucha atención. La última conferencia, la última carta, papal, fue en el 2024. Te asombras. Duró 3 horas casi. Y habla, Él nos amó. Y toda la conferencia habla de renovar la devoción a lo que ellos llaman el Sagrado Corazón. Los que no sabían, jóvenes que me están escuchando hasta ahora, Colombia, de manera oficial, cuando la religión católica era la que le habían hecho creer a Colombia que era la religión real, la oficial, la Santa Iglesia, la Iglesia de Jesús, pura mentira, era la oficial, le entregaron a Colombia al Sagrado Corazón de Jesús. Eso suena bonito. Idolatría pura. Y el Papa, en esta conferencia del 2024, dura esta cantidad de horas diciendo, hay que venerar al Sagrado Corazón. Hay que estar ante el Sagrado Corazón, que es un cuadro con Jesús y el corazón abierto. Y empieza a hablar de lo que ellos llaman santos. ¿Qué son santos? En la Iglesia Católica no son los santos que la Biblia habla. La Biblia llama santo a todo cristiano, vivo o muerto. Entonces hay santos muertos y no hay que hablar con ellos, ni hacen milagros, ni nada que ver. Pero los santos vivos somos los que caminamos con Cristo, y la Biblia llama santo a los cristianos, que significa apartado para Dios, pueblo de Dios. Pero el Papa nombraba muchos santos que ellos son muertos, que canonizaron después de muertos, valga la redundancia, le adjudicaron hacedores de milagros, por eso el Vaticano los llama santos. Yo enseñé eso en conferencias acá en el canal, lo vas a encontrar si las escuchas todas, de cómo nombran a los santos la doctrina católica después de muerto, y uno de los principios es que haga milagros después de muerto. Oye, qué curioso, no hizo milagros vivo, pero ahora los hace muertos. Qué diabólico es esto. Ahora, ¿a qué voy? Y en esta conferencia el Papa habla mucho de esos santos y santas y dice, a X santa el Señor le habló y le mostró el Sagrado Corazón. A una de ellas le dijo, no te voy a dejar ver mi pasión porque no la puedes soportar. El hombre no puede soportar ver mi pasión. Te mostraré mi corazón. Mire qué idolatría. Y le podía hablar muchas cosas más dichas por este hombre tan culto. Estoy hablando del Papa Francisco. Culto, muy intelectual, hablador de varios idiomas, etcétera, etcétera. Conocía bastante teología. Para torcer la Biblia hay que conocerla primero. Por eso,
Los tramposos más tramposos de la ley deben conocer muy bien la ley para poderla torcer y sacar provecho y usar la misma ley para su maldad. Quiero que entiendan bien eso. El Papa no era ningún ignorante. Magistrales conferencias. Saca un día, 14 horas, 16 se te van, leyendo sin parar, y me darás la razón para aplaudirlo. Pero esta última, el 2024, lleva la idolatría pura y habla del Salmo 115, este descarado. Dice el Salmo 115, dice, no tendrás imágenes hechas por hombres, adorarlas. Y él dice, pues es que yo no las adoro, yo las venero. Por eso en la publicidad que coloqué para la conferencia hoy, ahí te mostré el Papa postrado ante la imagen de tantas vírgenes que tienen, en ese caso la de México. Y también una imagen de la Virgen dándole besos. Investiga dónde fue sepultado el Papa y él escogió un templo, iglesia le llaman ellos, adoradores a María, porque él era eterno admirador, adorador y todo lo que tú quieras de María. Interesante. Y nombra el Salmo que prohíbe tener imágenes, inclinarse ante ellas y besarlas y creerles y pedirles. Y él lo nombra y voltea y tuerce todo y hace todo lo que el Salmo dice que no se hace. Lo descarado es que lo nombra. Es increíble. Amados, qué idolatría, qué idolatría. Entonces vamos a ver aquí, en el transcurso de esta conferencia, dos cosas grandes, y es amor incoherente y vamos a ver idolatría encubierta. Ahora, en Gálatas capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 12, voy a leerlo sin detenerme, estos 12 versículos, que fue la carta del apóstol Pablo, un verdadero siervo de Cristo. Él sí fue un verdadero siervo de Cristo. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Galacia. Y tengan en la mente que la iglesia en Galacia no eran templos arquitectónicamente hablando como Roma y su Vaticano y toda esa cantidad de mentiras, que luego se multiplican esos templos en todo el mundo, lo que hoy se llama la iglesia católica romana. Nada que ver. La iglesia se congrega en el primer siglo de la iglesia verdadera de Cristo. Recuerde que la romana se fundaría en el siglo IV, empezaría a formarse en el siglo IV y durante los siglos que han venido, 200 y más papas, etcétera, etcétera, y la cantidad de doctrinas mentirosas, 10,000 muertos canonizados a santos. Ya a Juan Pablo II se le llama San Juan Pablo II, ya hace milagros después de muerto. Se acordarán que van a canonizar al Papa Francisco en su momento y toca ponerlo en los altares y venerarlo como santo y pedirle milagros porque era tan lindo, tan humilde, tan hermoso. Entonces la cantidad de pobres ignorantes pidiéndole milagros a San, en su momento le llamarán San Papa Francisco. Aprendan todo eso. Me devuelvo. Pablo le escribe a la verdadera iglesia que está en el primer siglo, que está en Galacia, pero se reunían en casas en muchas partes de Galacia. Casas, quítate de la cabeza catedrales y todo tipo de cosas. Casas comunes y corrientes. Ahí se reunían los hermanitos en cada casa y aprovechaban las verdaderas, valga decirlo, encíclicas, pero apostólicas, la verdadera palabra del Señor por hombres que en verdad Dios había llamado. Interesante, amén. Entonces vamos a desmontar al Papa y desmontemos a cualquier pastor ignorante que lo que quiere es tener una secta. Desmontemos toda esa basura y vámonos a leer una carta, una partecita, 12 versículos, por ejemplo, Pablo a la iglesia en Galacia. Y luego les voy a hablar algo de Galacia, de su lugar, cuándo fue escrita la carta, algunas características de los Gálatas, historia de la iglesia, mi amado. Hermoso aprender todo eso. Muy bien, Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 12 dice así, nueva versión internacional de la Biblia. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana. Interesante. Sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, a todos los hermanos que están conmigo. Recuerde que eso es una carta, una epístola, una encíclica. ¿Vamos comprendiendo?
Pablo aclara en estos dos versículos, dice aquí, a todas las iglesias de Galacia. Él aclara que nadie le impuso las manos, nadie vino a ponerlo aquí a ser un líder de nada, sino directamente Jesucristo. Aprendan estos principios de un verdadero apóstol de Jesucristo. Ahora, versículo 13 en adelante. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire cómo encabeza la carta a las iglesias que están en Galacia en ese momento de la historia. La verdadera iglesia de Cristo. Está en muchos países en ese momento, ¿no? En muchos países, incluso en Roma, estaba la iglesia de Cristo reuniéndose en casa. ¿Se acuerdan Aquila y Priscila? Pablo le escribió a la iglesia en Roma y le dice: Aquila y Priscila, saludos a la iglesia que se reúne en tu casa. Interesante. Casas, casas, casas. Nada de catolicismo romano, nada de catedrales, nada de papas. No existe nada de eso en la verdadera iglesia de Cristo en los primeros 3 siglos. Entonces Pablo, diciéndole a los Gálatas, versículo 6, les dice, mira lo que les dice. Me asombra que tan pronto ustedes estén dejando a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. ¡Guau! Sigo leyendo, versículo 7. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Palabras clave, ténganlo en cuenta. Sigo leyendo, versículo 8. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¡Wow! Pastor, pero dicen que la Virgen se apareció y así toda bonita, tierna, con las manitas así. Pastor, era linda, dicen. ¿Ah, sí? Aquí dice que un ángel del cielo puede presentarse. La Biblia dice, Satanás se presenta como ángel de luz y engaña. No se presenta con cachos y con cola y haciendo cara terrible. No, dice la palabra que Satanás se puede presentar como ángel de luz para engañar. Interesante. Entonces, ahí en nuestro canal vas a ver cuando hablo del marianismo. Las apariciones de María serán reales, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante. Pero hablemos de esas apariciones humanas, donde vemos al líder religioso con carita de ternero degollado, dicen en Colombia, decimos acá en Colombia. Ay, tan lindo, tan hermoso, tan humilde. ¿Quién dijo que era un representante de Dios por verse tan lindo? Puede ser el mismo diablo disfrazado. ¿Cómo lo conoces? Por lo que enseñe. Cuando abre la boca, de la abundancia del corazón abre la boca, ahí tú conoces si viene de Dios. Dijo alguien, cuando se me presentaban cosas feas en mi habitación, yo preguntaba, ¿viene de parte de Dios o del diablo? Eso en Colombia se popularizó mucho esa frase. No importa que se presente una mujer hermosa, ¿qué habla? Si lo que habla me contradice la Biblia, te reprendo, Satanás. No eres Dios. Y se desaparecería. Hablando de apariciones marianas y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Mire lo que dice el apóstol Pablo, versículo 8. Pero si alguno de nosotros, él mismo se pone de ejemplo, dice, o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Entonces, si yo dijera que el Papa estaba bajo maldición, me matan los católicos romanos. Obvio, a nadie le gusta que hablen contra su religión. Yo me pongo en el lugar de ellos. Si yo fuera un católico romano y vienen a hablar así de mi Papa y de pronto me cogieron mal, mato a ese tipo por hereje. ¿O no? Si yo fuera católico romano, no se imaginarían. Defendería mi religión. O sea que los comprendo. A nadie le gusta que le hablen mal de uno, ni de los seres que uno quiere. Eso es obvio. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pablo dice, yo mismo les llegué a predicar algo diferente, soy un maldito. Lo está diciendo él. Si un ángel del cielo viene y me predica un evangelio diferente, es maldito. Lo está diciendo Dios a través de Pablo. Interesante. Por eso cuando uno conoce la palabra, discierne
si este ser que se me presentó de manera espiritual o un ser humano físico como el Papa es de Dios o no, es qué enseña, a dónde está llevando el pueblo de Dios y qué está predicando al mundo, y ahí me doy cuenta, o es bendito de parte de Dios o es un maldito de parte de Satanás, un falso, un impostor. No te vayas todavía, escucha, tienes tu Biblia, léela, indaga la historia, investiga el origen de los papas, investiga cómo se formó la Iglesia Católica Romana, investiga la cantidad de asesinatos que hizo para poner su imperio en Roma, investiga lo que Mussolini hizo cuando entregó ese terreno al Papa, etcétera, etcétera. Hoy es un Estado, investiga cómo engañan a la gente con su idolatría, se volvieron super contramillonarios, ese poder, ese imperio e emporio también. Totalmente antibíblico, engañando a multitudes y bautizándolos desde niño para agarrarlos de una vez. Por eso cuando el niño empieza a pensar, le dicen, ¿tú ya eres católico porque ya estás bautizado? Y el niño crece y adulto dice, me da miedo dejar de ser católico porque ya desde niño me bautizaron. Y les lavan el cerebro y los mantienen dominados. Qué cosa tan infernal. Pablo no exageró, porque fue el Espíritu Santo hablando a través de él. Versículo 8 dice, pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. 9. Como ya hemos dicho ahora, lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¡Ay, Dios de la gloria! ¿Qué dice el Espíritu Santo a través de un verdadero hombre de Dios como Pablo? En la Biblia está que si yo no sigo el evangelio de Cristo por seguir otro evangelio, yo soy maldito. Claro, qué peor maldición que ir rumbo al infierno engañado. Rumbo al infierno aunque no mate a nadie, rumbo al infierno aunque no robo a nadie, rumbo al infierno aunque me la paso haciendo obras de beneficencia a todo el mundo, rumbo al infierno no puede ser. Eso es ser uno maldito. Está bien los que están robando, haciendo lo peor de lo peor de lo peor, está bien. Porque ellos mismos saben que si hay un infierno se van para allá, ellos lo saben. Pero una persona que sigue una religión, quiere buscar a Dios y rumbo al infierno, sí, te maldijeron por estar detrás de un evangelio falso. Y Dios te va a llamar la atención porque Dios te dio ojos para leer, mente para entender, razonar la historia. Hoy la tecnología está muy avanzada para conocer la Biblia, la verdadera teología. Así como hay tanta mentira por internet, también usando muy bien la alta tecnología, puedes estudiar seriamente la realidad de los libros reales, históricos, etcétera, etcétera, etcétera. Es tu responsabilidad salir de una secta y no seguir adorando una secta y sus líderes y sus ídolos que se inventan, torciendo la Biblia. Escuchen esto. Ya como lo hemos dicho, versículo 9, ahora le repito, si alguien anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Versículo 10, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Si yo buscara agradar a otros, repito, dice Pablo, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. ¿Y sabe qué hace el Papa? Todos somos hijos de Dios. Cuando Jesús dijo, hay hijos del diablo y hay hijos míos, y son más los hijos del diablo que los míos, porque dijo, ancho es el camino a la perdición. ¿Será que los hijos de Dios van a ir al infierno? Obvio que no. Y angosto es el camino a la salvación, o sea que son más los hijos del diablo que los hijos de Dios. Según Jesús, según el Papa, todos somos hijos de Dios, y todos los ladrones, asesinos, homosexuales, todo lo que dice la Biblia que no son hijos de Dios, decían amén. ¿Sabe qué pasó ahorita en el Vaticano? Escuchen lo que pasó. Un grupo de LGTBIQ+, mucha atención, homosexualismo y todas sus derivaciones, fueron allá felices porque el Papa los incluyó. Ahora voy a aclarar algo. Un cristiano no puede ser homofóbico porque el homosexualismo es un pecado y todos somos pecadores, que quede eso claro. A ver si me hago entender, Dios nos guarde, porque los homosexuales están vendiendo la idea en el mundo que el cristiano es homofóbico y ya nos están odiando. No, señor, amamos a todos los seres humanos y por amor, porque tengan en cuenta esto, amor incoherente. Bueno, termino de leer hasta el 12 y vamos al amor incoherente. Se lo voy a demostrar un papa que tiene un amor pero incoherente con la Biblia. Ya les voy a decir, pero termino leyendo. Dice, versículo 10. ¿Qué busco con esto? Dice Pablo, ¿ganarme la aprobación humana o la de Dios?
¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. 11. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. ¡Guau! Lo cual no podría decir el Papa nunca, lleno de lo que llaman ellos la tradición. Que la monjita, que la hermanita, que la santa, la llaman ellos porque ya murió y la canonizaron. Ella, Dios se le manifestó, la Virgen se le presentó, el ángel no sé qué, y le dijo, y le dijo, y le dijo. ¿El Papa no sabía acaso que así venga un ángel del cielo, o la santa no sé quién, y me venga con un evangelio que contradice la Biblia? ¿Es un maldito? ¿Acaso el Papa no sabía que es un maldito el que tuerce la Biblia? ¿Acaso el Papa no sabía que es un maldito el que forme otro evangelio y se lo haga creer a la gente? Ustedes no se imaginan, según la Biblia, ¿para dónde se fue el Papa? Falso, mentiroso, torció las Escrituras y engañó a millones de personas. Mucha atención a dónde voy. Bueno, yo no, el Espíritu Santo que me dio la conferencia. Mucha atención. Amor incoherente. El Papa habló de inclusión. Pero ¿qué entendieron los que fueron incluidos? Ejemplo, el homosexualismo que está ahorita en el siglo XXI, aplaudido por todo el mundo. Todo y sus vertientes. Mucha atención. La Biblia lo llama abominación, pecado contra la naturaleza y otras cosas. Así lo llama la Biblia. Dios, Jesús, se supone que el Papa era vicario de Cristo, pero hablaba totalmente diferente. ¿Sabe qué ocurre con los grupos del LGTBIQ+? Quiero que sepan, si alguien me está escuchando, porque por favor, hay muchos homosexuales que escuchan, hay muchos homosexuales que quisieran cambiar, hay algo que les dice que no es sano ser eso, y quieren luchar y quieren cambiar, como el que estaba robando, lucha para dejar de robar, como el que estaba mintiendo y haciendo de todo, como el brujo, que quiere buscar de Dios, dice, tengo que dejar la brujería, la adivinación, todas las porquerías, a Dios no le gusta, como el idólatra tiene que dejar todo eso. Lo mismo pasa con el homosexual. Y hay homosexuales que dicen, yo quiero cambiar. ¿Será que definitivamente esto es malo? Yo creo que sí, porque algo les dice que no es sano lo que están viviendo. Presta atención, por favor, presta atención. Entonces, la inclusión, Dios sí es inclusivo, incluyente, como lo quieras decir y sus sinónimos. Sí. Dios nos dice bienvenidos todos, pero Dios dice que nos hace venir para transformarnos, no para decir tan bonito, lindo, yo te entiendo, papito hermoso, todos somos hijos de Dios, un besito en la frente y hombre con hombre, venga, los bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, ¿cómo se va a prestar para contradecir lo que Él llamó mal? Ahora bendice lo que Él llamó abominación, como el homosexualismo. Entonces, LGTBIQ+, fueron al Vaticano una representación porque el Papa nos incluyó y lloran por el Papa. Realmente lloran, les dolió que muriera y tan lindo nos incluyó, tan hermoso. Sí, pero el Papa tenía un amor incoherente porque el verdadero amor educa. Por la verdad murió Cristo. Él murió fue por decir la verdad. Lo odiaron por decir la verdad. Pablo dijo, lo acabamos de leer, clarísimo, dijo clarísimo, necesito más minutos hoy porque viene un tercer punto y debo hacerlo, preciosos hermanos, que está en Hechos de los Apóstoles. Terminemos Gálatas, les voy a leer algo de la historia de la iglesia y vamos a Hechos y terminamos. Amén, mis preciosos, para que no se quede faltando una gran porción del mensaje de hoy. Presten atención. Jesús dijo, cuando ustedes prediquen mi evangelio, muchos los van a odiar. Jesús también dijo, ay, cuando hablen bien de ti. Se estaba refiriendo a cuando tú prediques el evangelio y todo el mundo te aplauda, algo mal estás predicando, porque eso que al mundo le guste lo que tú predicas y que a muchos pecadores aplaudan lo que tú predicas. LGTBI, por ejemplo, hoy aplaudiendo y llorando al Papa por lo que predicó, fue que el Papa les dio un mensaje a medias. ¿Les dio amor? Sí. ¿Los abraza? Sí. Bienvenidos todos los pecadores, entre esos, los homosexuales, bienvenidos, los abrazo. Y les voy a decir que Cristo quiere cambiarlos, que hay un infierno
y que ese pecado del homosexualismo Dios se lo puede perdonar, le puede dar el poder y lo puede transformar, que te vuelvas heterosexual, algo normal. Si eres ladrón, lo normal es que no robes. Si eres mentiroso es que no mientas. Si eres un brujo, lo normal es que no consultes más todo ese mundo de allá de ultratumba. Y si eres homosexual, lo normal es que seas heterosexual, porque crea al hombre y crea a la mujer y les coloqué genéticamente y científicamente y anatómicamente lo que un hombre debe tener y una mujer debe tener para que haya una multiplicación de la vida en la tierra. Bienvenido, LGTBIQ+, y todo lo que se inventen, bienvenidos. Yo como pastor los abrazo, Jesús te abraza, pero te quiere transformar. El amor transforma, el amor no alcahuetea, porque el amor no engaña. Y hay un infierno preparado para Satanás y sus demonios y todos los que no estén inscritos en el libro de la vida. Eso dice la palabra de Dios. Y el Papa nunca predicó eso. Todos somos hijos de Dios, incluidos. Ven, y los abrazaba y los besaba tan lindo todo. Ahora la cantidad de iglesias cristianas también, cuyo pastor es homosexual, o ella, lesbianas, homosexualismo en las mujeres. La cantidad, pero son miles de iglesias en el mundo cuyos pastores homosexuales diciendo, Dios me incluyó, Dios me ama, Él es lindo, Él es amor. Y están diciendo que Jesús era homosexual, que amaba a Juan. Y están diciendo que el siervo que fue sanado por del centurión, el centurión era homosexual y ese siervo era pareja. Y están diciendo la teología homosexual, la teología LGTBI, etcétera, etcétera. Están diciendo que David era homosexual amando a Jonathan. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Diabólico total. Pero eso están predicando. Y el Papa dio un paso grandísimo. Tanto que los mismos católicos, los que no son de corriente ortodoxa en el catolicismo, o sea, los conservadores católicos, no aprobaron el papado de Francisco. Los mismos católicos que ignoran tanto la Biblia, con su idolatría y la cantidad de todo, de sus santos y sus cosas, dijeron, este papa no es papa. A ellos mismos se dieron cuenta de la locura. ¿Vamos comprendiendo, preciosos? Entonces Dios sí nos incluye, pero para transformarnos, para lavarnos con su sangre, para que, dice la palabra, el que robaba, no robe más, el que mentía, no mienta más. ¿Se acuerdan? Eso dice la palabra. Eso eran ustedes antes, ahora ya no son así. Entonces, Dios te incluye, es para transformarte. No es que bienvenido a la iglesia, sigue siendo homosexual, sigue siendo ladrón, sigue siendo ladra, sigue siendo brujo, tranquilo y de paso véngame yo a cantar. El Papa no dijo la verdad, todo para que tener más adeptos que lo aplaudan. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Qué cree que persigo ustedes? ¿Que me aplaudan? No, señores. Ustedes verán si creen o no creen, y si me cogen rabia, ustedes verán. Pero un siervo de Jesús no busca aplausos de nadie. Sabe que antes se va a ganar enemigos al decir la verdad. Eso dijo el apóstol Pablo. Nada que ver al Papa Francisco, que hasta muchos cristianos por ignorar la palabra, dicen, oye, pero vea, tan bonito, vea ahí. Uy, Dios de la gloria. Sigo. La permisividad. Un Cristo permisivo. Es el que predicó él. Un Cristo que permite todo, porque Él nos ama, porque todos somos hijos de Dios, porque Él es bueno. Falso. ¿Sabe qué dijo Jesús hablando de Él mismo? No tengan miedo del que mata el cuerpo, sino del que puede lanzar tu alma al infierno. Y se refería a Él. ¿Quién creyera que el que lanza a las personas al infierno es Jesús? Ahí les dejo para que estudien teología. El Papa decía, yo no quiero herir a nadie. Y es verdad. Él se la pasaba leyendo a Francisco de Asís y otro tipo de personajes que ellos amaban la naturaleza. Francisco de Asís decía, el hermano sol, la hermana planta, la hermana serpiente. O sea, amaba a los animales mucho. Hoy hay muchos francisquistas, por decirlo así, tienen más respeto por una mascota que por un humano. Ya no quiero tener hijos, mascotas, y los trato como hijos. Hemos humanizado al animal y todo lo que ya tú sabes en lo que está pasando. Presten atención. No hiramos a nadie, porque si yo hablo, lo hiero. Y Dios no me mandó a herir a nadie, me mandó a amarlo,
Ahora comprendes por qué no fue claro en sus mensajes para no herir. Y hoy uno mira las noticias, la cantidad de personas homosexuales son más católicos que nunca gracias a un mentiroso. Y no es que vengan, está bien que vaya a la iglesia católica el homosexual, que es el ejemplo ahorita que está en furor la noticia, es que está en furor la cantidad de travestis, transgéneros, etcétera, etcétera, en el Vaticano, adorando al Papa y dándole gracias a Dios, porque el Papa los incluyó. El problema es que Dios no los ha podido incluir, porque no quieren cambiar, y ellos creen que incluirlos es que sigan siendo así, que sigan siendo así. Falso. El Papa los incluyó, pero Dios no incluyó ni al Papa por mentiroso, y le dio miedo predicar la verdad para que no lo dejaran de aplaudir. ¿Vamos entendiendo? Escuchen esto, para no herir a nadie. Por eso sus mensajes eran: Dios te ama, Dios te ayudará, oh, ven, te abrazo. Falso amor. El amor no es así. El verdadero amor educa, y el verdadero amor es Cristo. Y Cristo vino. Léanse toda la Biblia, léanse las predicaciones de Cristo, léanse las predicaciones apostólicas, las verdaderas encíclicas están en la Biblia. Léete el Nuevo Testamento y te asombrarás lo sincero que era Cristo, y por eso lo mataron, por decir a lo bueno bueno y a lo malo malo, por eso lo mataron. ¿Vamos comprendiendo? Y la salvación por obras, la obra social. Entre más obras hagas, más santo te crees. Eso es una doctrina católica, y se basa en que la Biblia dice: por la fe sin obras es muerta. Y lo que no saben es que cuando el apóstol verdadero que está en la Biblia dijo: la fe sin obras es muerta, lo que quiso decir fue: investiguen a qué obra se refería, hermano, teológicamente hablando. Se refería a que una persona que realmente tiene fe en Cristo actúa como Cristo. No se refiere a hacer buenas obras. O sea, sí a hacer buenas obras en el sentido de que cambió las malas obras de su vida por buenas. A eso es que se refiere. Pero la doctrina católica te dice: sigue ayudando, sigue dando dinero, ayuda, ayuda. Y usted encontrará la cantidad de gente mala creyéndose buena porque hace muy buenas obras. Le engañaron, le torcieron el texto. Si la fe sin obras es muerta, quiere decir: ¿de qué sirve que dices ser cristiano si actúas como un impío? Sigue siendo pecador, torcido y todo el cuento. Esa fe no le sirve porque sus obras muestran que usted no se ha convertido. Es eso lo que quiso decir el Espíritu Santo. Muy bien, ahora, la idolatría encubierta, ya les hablé un poco sobre eso, tiene que ver con el Papa besando imágenes, y usa los textos que hablan contra la idolatría. Dios dice: no harás imagen ni semejanza, etcétera, y lo tuercen y dicen que no adoran sino veneran, bla, bla, bla. El Papa dijo: cuando yo toco una imagen y me acerco a ella me acerca a Dios. ¿Acaso Dios no sabía que si solo acercara a Dios, para qué prohibió la idolatría? Entonces, hay una idolatría terriblemente pero encubierta, y los católicos creyendo la cantidad de mentiras. Escuchen algo sobre Galacia. ¿Se acuerdan que la carta fue a los Gálatas, no? Mucha atención. Fue el escenario del primer viaje misionero del apóstol Pablo en Asia Menor Central. No se conocen sus linderos exactos, incluía Iconio, Listra, Derbe y probablemente Antioquía de Pisidia. Listo, tengan en cuenta eso para que vayamos a leer la carta y uno se ubique en el punto histórico y geográfico del momento. Ahora, hablemos de los Gálatas. Eran una rama de los galos, originalmente en el norte del Mar Negro. Se apartaron de la migración principal hacia Francia y se establecieron en la parte central del Asia Menor en el tercer siglo antes de Cristo. Eran emotivos, impulsivos y volubles, tal como lo evidencia la adoración que hicieron a Pablo, quien llegó y luego lo apedrearon. Ahorita vamos a ir a Hechos de los Apóstoles y con eso termina la conferencia de hoy. Ahora, el motivo de la epístola, la carta a los Gálatas, la verdadera encíclica, de verdad dirigida por Dios. La obra de Pablo en Galacia había tenido gran éxito. Grandes multitudes, ¿escuchan eso? O sea, la iglesia real del Señor, principalmente de gentiles, habían recibido a Cristo, se habían convertido a Cristo con mucho entusiasmo. Algún tiempo después de haber ido Pablo, llegaron ciertos maestros judíos que insistían
en que los gálatas no podían ser cristianos si no guardaban la ley de Moisés. Pasa como los adventistas del séptimo día, que te dicen que si no guardas el sábado y si sigues comiendo marrano, y cada secta con sus mentiras. Los católicos superan en mentiras a todo el mundo, la doctrina católica. Sectas. Pues les tengo una noticia. Ya para el primer siglo de la iglesia, Pablo se enfrentó a las sectas, en este caso los judaizantes. Ahorita ya hay hermanitos que se visten como judío y hablan hebreo, y ya no puedo decir Jesús, no, me digas Jesús, Yeshua, Yahshua, Shalom, se dejan la barba, unas barbaridades. Acabó de salir un pastor por internet, grabó su circuncisión, ecuatoriano o peruano, creo, me equivoco, ecuatoriano o peruano, lo vi, grabó la circuncisión y le enseña a la iglesia. Como el Antiguo Testamento habla que para pertenecer al pueblo de Dios hay que circuncidarse en el pene, el prepucio, tú sabes. Eso acaba de pasar hace unos días, siglo XXI, pastor evangélico. Ese pastor no tiene nada, no es teólogo, no es nada, un loco, pero otros siguiendo a ese loco. ¿Van comprendiendo? Entonces, sigo leyendo esta parte de la historia para que comprendan un poco sobre la carta a los Gálatas. Hace 2 milenios ya pasaba eso. Los locos seguirán existiendo, las sectas seguirán creciendo y todo por no conocer la verdadera palabra de Dios. Así es que los Gálatas acogieron esta enseñanza de manera que estaban tan entusiasmados y se volvió una epidemia, comillas, de circuncisión. Ahora todos los cristianos en Galacia a circuncidarse porque vino esta secta y les dijo que si no se hacían eso, de nada les servía seguir a Cristo si no se circuncidaban. ¿Vamos comprendiendo? Pablo supo de ello y escribió esta carta para hacerles ver lo completamente necesaria, para hacerles comprender lo completamente necios que eran. Por eso les dice, Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó a salir del verdadero evangelio? A escuchar otro evangelio. ¿Se acuerda que lo leímos al principio? No es que haya otro evangelio, aclaró él, sino que hay otros que se inventaron otro. Como en el caso del catolicismo romano, que vendría 4 siglos después, hasta el día de hoy, con la cantidad de mentiras. Entonces, dice Pablo, la circuncisión ya había sido parte de la vida nacional judía, era para ellos, y la circuncisión no tenía nada que ver con el evangelio de salvación. Pero vea, Pablo funda la iglesia, muchas partes en Galacia, y vino una secta y los confundió a todos. Ahora, hablemos un poco de la fecha de esta carta. Pablo había fundado estas iglesias, recuerden que eran muchas en Galacia, alrededor del año 45 al 48 después de Cristo. ¿Notan? Todavía está el primer siglo. Les había visitado nuevamente al iniciar su segundo viaje cerca del año 50 después de Cristo. Y otra vez visitó las iglesias en su tercer viaje en el año 54 después de Cristo. La fecha tradicional comúnmente de esta epístola, de esta carta, de esta encíclica, es alrededor del año 57 después de Cristo, cuando se escribió, repito, esta carta, hacia fines de su tercer viaje misionero, mientras él estaba en Éfeso, en Macedonia o en Corinto. Mucha atención, poco antes de escribir la epístola a los romanos, que ya les expliqué que para esos momentos ya hay muchas iglesias en Roma que se reúnen en casas y nada que ver con la católica romana. ¿Vamos comprendiendo? Esto sería 10 o 12 años después de haber fundado aquellas iglesias, cuando él envió la carta, a las que había visitado otras 2 veces después. Algunos creen más probablemente que haya escrito alrededor del siglo 49 después de Cristo, desde Antioquía, pero poco después del primer regreso de Pablo, desde Galacia y antes del concilio de Jerusalén en el año 50 después de Cristo, cuya carta declarando que no era necesaria la circuncisión fue llevada sin demora a las iglesias de Galacia. Cuando quieras, lee Hechos 15 y Hechos 16 y sigues indagando sobre la verdadera historia de la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo. Ahora, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 8 al versículo 19. Y te asombrarás, porque la pregunta es, me han hecho muchas preguntas, que está tan de moda ahorita lo del Papa, ¿no? Bueno, ¿qué ocurriría si el Papa hubiera predicado lo que dice la Biblia?
Mi respuesta es, los católicos lo matan. Uy, pastor, escuchen, no lo matan los pecadores, ladrones y todos los pecados que hemos nombrado, todo el movimiento LGTBIQ+ tampoco lo hubiera matado. ¿Me están escuchando? No lo matan. Se hubiera predicado el verdadero evangelio. Lo hubiera matado la misma Iglesia Católica Romana. Se lo quiero comprobar. Devolvámonos en la historia lo que le pasó a Pablo y a Bernabé en Derbe y Listra. Mucha atención. ¿Se acuerdan que eso pertenecía a Galacia? Cuando él fue a predicar y fundar las iglesias verdaderas del Señor allá, y luego llegó una secta y los quiso dañar. Escuchen bien y se asombrarán y traduzcan eso al siglo XXI, lo que le pase a un líder que predica la verdad. Muchos lo van a odiar, pero muchos se convertirán. El Papa prefirió que muchos lo aplaudan, aunque no se conviertan al verdadero Cristo. Por eso la idolatría a María y la idolatría a sus santos y la idolatría a toda la cantidad de mentiras y todo el mundo aplaudiéndolo. Pero si el Papa fuera un representante de Jesús, se había hecho coger odio, porque ni se mete en política, ni se mete allá en lo que nadie lo está llamando. Para eso están los políticos, para eso están los presidentes, para eso están los reyes. Él se propone a ganar almas para Cristo. Jesús dijo, hagan discípulos para mí. No dijo, hagan discípulos para su religión que usted mismo fundó. Mucha atención. En Listra, allá en la región, ya les hablé de Galacia, en Listra había un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas, nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente, oye, allá en Listra, perteneciente a la región de Galacia, la gente comenzó a gritar en idioma laconía, literalmente hablando. Mira lo que decían: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Quiero que traduzcan esto a la Iglesia Católica Romana en toda su historia. 200 y pico de papas, etcétera, 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 y la cantidad de mentiras, cómo idolatran. Y eso que el Papa nunca hizo este tipo de milagros, ¿cómo los va a hacer? No puede. Nunca los hizo. Menos mal, no hizo un milagro el Papa, ni uno siquiera. Porque mire lo que hace la gente ignorante. Dice, entonces la gente comenzó a decir, los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaron Zeus, dios de la época, uno de los dioses de la época. A Pablo lo llamaron Hermes. ¿Vamos comprendiendo? Les dejo una tarea de donde viene la palabra hermenéutica. Investiguen la ciencia para interpretar correctamente. Es interesante todo eso, pero cierro paréntesis. A Bernabé lo llaman Zeus, a Pablo lo llaman Hermes, porque él era el que dirigía la palabra. Pablo era muy elocuente. ¡Wow! El sacerdote de Zeus, ¿vamos comprendiendo? El dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé porque creían que eran Zeus y Hermes. Un momento, por favor. Gloria al Señor. Voy a tomar un poco de agua y continuamos. Gloria a Dios. Ya estoy recuperando la voz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Interesante conocer la palabra. Sigamos.
A Bernabé lo llamaban Zeus, a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios, cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a la puerta y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. Gracias. Versículo 14. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras, se lanzaron por entre la multitud y gritaron: Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son de que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente. O sea, ¿de qué está hablando Pablo? Dejen la idolatría a sus dioses, a sus diosas, a sus ídolos y sus sacrificios y sus imágenes de lo que sea. Preciso eso es lo que vine a enseñar, dice Pablo y Bernabé. Que se alejen de todas esas cosas que no sirven para nada y se vuelvan al Dios vivo. ¿Sigo hablando? ¿Ustedes se imaginan al Papa predicando así? Vamos a ver lo que le van a hacer el Papa donde hubiera predicado la verdad. Dejen la idolatría, dejen las imágenes, dejen tanto rito, dejen de hacer lo que yo también hacía porque también entendí, me arrepentí, diría el Papa. ¡Lo matan! ¿Quiénes? Lo matan son los católicos. Los demás, miles de personas se hubieran convertido al Dios viviente. Pero sigo leyendo. Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Versículo 16. En pocas palabras, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo, estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Todo eso predicó Pablo. Versículo 18. ¡Wow! A pesar de todo lo que Pablo y Bernabé dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. El ser humano es idólatra. La católica romana, con su líder papa, pues el papa besando imágenes. ¿Qué se puede esperar de un cristiano, fuera cristiano, un católico, que es diferente, católico romano a un cristiano? ¿Qué se puede esperar si su papa besa imágenes? Se postra ante ellas, etcétera, etcétera. Ellos dijeron no idolatría, no recibimos esos sacrificios, el que hizo el milagro fue Dios, etcétera, etcétera. Y a duras penas evitaron que les ofrecieran sacrificios. Sigo leyendo. Versículo 19. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Eso le hubiera pasado al Papa si predica la verdad. ¿Y quiénes lo habían hecho? Quiero que me presten atención. Cuando llegan los judaizantes, ¿se acuerdan? Los que estaban diciendo que hay que circuncidarse y todo, y le tenían un odio a Pablo. Y Pablo está predicando y se fundan muchas iglesias en Galacia, a donde fue escrita esta carta. Mucha atención. Entonces, las personas, Dios hace un milagro a través de ellos para que las gentes conozcan el verdadero Dios, etcétera, pero las personas prefieren la idolatría por sobre todo. Cuando Pablo no permite que hagan idolatría, ni los veneren a ellos, ni los veneren, ni los adoren, ni nada de esas cosas, entonces logra duras penas de que no ofrezcan sacrificios a ellos. Y mire lo que el diablo hizo. Llegaron los enemigos de Pablo y las mismas personas que vieron los milagros, que están aplaudiendo a Dios de una manera o de otra, que ahora dicen, bueno, ya no vamos a ofrecer sacrificios, nos está convenciendo este señor pastor y lo que sea. Llega el diablo y usa a otros y les hicieron cambiar la manera de pensar. Colóqueme en fondo musical, ya vamos a orar y terminar. Les hicieron cambiar la manera de pensar. Y los mismos que vieron los milagros, los mismos que vieron la gloria de Dios, los mismos que estaban asombrados con su Pablo y Bernabé, son los mismos que cogieron y lo golpearon hasta matarlo.
Dice la Biblia, creyeron que estaba muerto, lo arrastraron y lo botaron fuera de la ciudad. ¿Alguien está escuchando eso? ¿Qué hubiera pasado si el Papa predica la verdad? Lo matan, así de sencillo. Pero como no predicó la verdad, hoy millones de personas lo adoran, lloran por él, se vuelven católicos. Si no eran católicos romanos, se vuelven católicos romanos porque ahí no les ordenan dejar ciertas cosas, sino que antes los bendicen. Y muchos hoy del LGTBIQ+, se volverán pastores de iglesias, sacerdotes católicos, como tú lo quieras llamar, gracias a las mentiras de un líder religioso con un falso amor, con una idolatría camuflada y descarada también. Entonces dice la palabra del Señor clarísimo. Le dieron golpes a Pablo, lo azotan hasta que creen que lo mataron. El Señor Jesús dijo: ay, cuando hablen bien de ti. Y se refería a cuando se predica el verdadero evangelio y te aplaudan, algo pasa. Porque siempre estaremos predicando a pecadores. El evangelio incomoda. El evangelio incomoda. El evangelio te quiere llevar al cielo. Y al cielo solamente vamos si somos limpios. Y nadie es limpio. Por eso la sangre de Jesús tuvo que ser derramada, que es la única que limpia el pecado. Dice la palabra: y la sangre de Jesús te limpiará de todo pecado. Dios sí te quiere incluir para limpiarte, no para que sigas igual. Eres bienvenido, cualquier tipo de pecador, igual que yo, otro pecador. La diferencia es que aunque todos somos pecadores, cada día pecamos menos. Hemos reconocido que somos pecadores. Hemos reconocido que solo el perdón de Dios y el poder de Dios puede ayudarme a cambiar. Y hemos reconocido que no quiero irme a un infierno eterno por ignorante o, en el peor de los casos, por necio en no querer seguir a Dios y sí a una religión que me diga las mentiras que quiero oír, porque esa es otra profecía que está en la Biblia. Dejarán la fe por escuchar fábulas, mitos, leyendas, seguir falsos cristos. Dile, Señor, gracias por lo que hoy me has enseñado. Si algún católico me está escuchando, sé que muchos me escuchan realmente, pero digo, si me está escuchando, quiero decir, si en verdad prestó atención, pídele perdón al Señor porque fuiste ignorante, te dejaste engañar, te dio pereza leer la verdadera Biblia, o mejor, entenderla bien porque la Biblia es la misma. Pídele perdón porque preferiste tu orgullo que lo que dice Dios. Y Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. O sea, les daré el Espíritu Santo. ¿Sabe cuántas personas hoy, durante estos días, decidieron? Colombia es uno de ellos. Novena por el Papa. 9 días rezando el rosario. Entren al canal y busquen el marianismo que enseñé. De dónde viene el rosario y las barbaridades que dice en contra de Dios. Y hoy en muchas partes del mundo, 9 días de oración rezando el Santo Rosario, como le llaman, por el Papa. Ciego guiando a otros ciegos. Pero tú ya no eres ciego. Conocerás la verdad, dijo el Señor, y la verdad te hará libre de tanto mentira del mundo. El mismo hombre inventando mentiras y los hombres siguiendo las mentiras, y de paso lo adoran por las mentiras que les enseñó. Dile: Señor, te pido perdón. El peor pecado que tú y yo podemos cometer no es ser ladrón, mentiroso, borracho, asesino, homosexual y sus derivaciones. No, mire que ese no es el peor pecado. El peor pecado es no aceptar a Jesús como el Señor para que me cambie. Ese es el peor pecado.
Por eso muchas personas que no fueron ninguno de los pecados que nombré, se jactan en decir, no robo, no mato, no soy homosexual, no soy esto, no soy brujo, ayudo mucho a los demás, trabajo y buen administrador soy. Peor todavía, porque se creyeron tan buenos que no necesito de una religión, dicen ellos. Sigo a Dios a mi manera. ¿Qué palabras tan diabólicas? Es como decir, sigo a Dios como se me dé la gana, como mi intelecto, mi filosofía, mi posición me lo diga. El peor pecado, entonces, no es el pecar con tantos pecados incontables que hay en el mundo, sino no entregar la vida al que vino a perdonarte ese pecado y a transformarte, porque te mueres. Te mueres, me muero mañana. Y ahí sí vamos a ver que lo único que valía era la salvación eterna. Padre, te damos gracias por hablarnos claro, porque los verdaderos vicarios de Cristo son los que predican el Evangelio, le guste a quien le guste, pero en medio de eso muchos se salvarán porque les gustará cambiar, y muchos nos odiarán porque tocamos las fibras más íntimas de su vida. Pero como dijo el apóstol Pablo, yo prefiero y Pedro y todos ellos decían, yo prefiero agradar a Dios y no a los hombres. Dile, Señor, esos ídolos, esas imágenes, esos santos, esas veladoras, esto se lo echaré a la basura, porque ahora yo soy hijo del Dios viviente. Y dijo, mi Padre quiere que lo adoren en espíritu y en verdad. No necesitamos medios, instrumentos. El único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo. Ni la mamá de Jesús, ni las imágenes, ni San Pablo, ni San Pedro, ni San nadie, ni San el Papa, ni los santos que llaman ellos, no, ninguno me sirve. Solo me sirve el único que vino a morir por mí, el único intermediario entre Dios y el hombre, cuya única sangre me limpia de todo pecado. Hoy decides ser cristiano. Entrégate a Jesús.